Me olvidé de decirle una parte que era importante. Antes de Alejandro Magno morir, él se fue de Israel a conquistar Egipto cuando llegó, porque es importante esta parte, si no, no se va a entender la historia de Hanukkah. Él se fue a Egipto. Cuando llegó a Egipto, él se dio cuenta que si le imponía la cultura griega, que era una cultura de belleza, donde, que tampoco lo expliqué, pero lo aprovecho para explicar. ¿Cuál es el problema de la cultura? Porque ser bello no es malo, tener sabiduría no es malo, o Sí. sea, tener un montón de cosas no es malo. El problema de Grecia era que ellos hacían un monumento al cuerpo. Ah, se acumulaban un montón, entonces. Exactamente. Y hacían carreras To- de... todo tenía que... Físico-culturismo. ¿Entendés? Y ellos estudiaban, pero no para ver ellos, para mejorar ellos. Ellos estudiaban para saber, eran amos de cosas, del placer. ¿Entendés? Ellos estudiaban sobre comida, pero comían y vomitaban para seguir comiendo. No es que ellos Pero así hacían... trabajaban los romanos. Ellos también. O sea, la Claro. cultura de ahí viene. ¿Y por qué hacían así? Porque era todo el placer. Comer te da placer. Sí. Y era para hacer placer. Las casas de baño, todo era para dar placer. O sea, porque el cuerpo era, nacemos y morimos. Se terminó. Y para poder hacer lo que ellos querían, inventaban dioses que le permita hacer todo lo que ellos querían. Que justificaran todo su sentimiento. Entonces, el problema era de ese, que ellos, al ya venir la bendición con sin corazón, como que ellos hacían todo, más aún, se cuenta sobre, hay muchas versiones sobre esto sobre Aristóteles, pero Aristóteles cuenta la historia que Aristóteles estaba haciendo cosas que no se debían. Algunos cuentan que tienen que ver con la comida, otros tienen que ver con lo sexual, otros tienen que ver con otras cosas. Entonces le preguntan qué está haciendo Aristóteles, si vos sos un filósofo donde enseñás todas estas cosas. Dice, yo ahora no soy Aristóteles. Si sería un profesor de geometría, tendría que ser un triángulo. Así él explica, como que lo que ellos enseñaban Era una cosa era para claro. otros. Ese es el problema de Grecia. El problema de Grecia no era lo que ellos hacían, no, perdón, no era lo que ellos decían y sabían, porque las construcciones. Claro. Claro, bueno, eso quedó, o sea, quedó ahí. Entonces, ¿qué hizo Alejandro Magno? Alejandro Magno se dio cuenta que si ellos imponían su cultura en todos lados, no se iba a poder, porque cada lugar que ibas lo iban a rechazar. O sea, era un general, imponía, pero no era tonto. Entonces él que dijo, voy a hacer la cultura helenista. La cultura helenista, que es una mezcla donde pone la cultura grecia sobre todo, y mezcló Egipto, puso también personas judías, hizo una nueva cultura que era la cultura helenista. ¿Cómo hacía principalmente para concentrar en que sea lo más importante? Hacía casas de rezo de cada uno y al lado le ponía casas de prostitución, al lado le ponía gimnasios, al lado le ponía estadios o circos. Entonces, no era que él te obligaba a vos a hacer algo. Pero te llevaba a Te todo. llevaba, Tenía todos los servicios y... Era un shopping. exactamente, y te ponía todo al costado. Entonces vos que hacías, es como que sin querer decís, bueno, llegué temprano, tengo media hora, ¿a dónde me voy? Acá, y después no salgo más, ¿dónde me voy? Acá, después no salgo más. Que eso fue lo que provocó. Que después provocó lo que se llaman los Mitziabim, o algo así parecido, que son los judíos que se asimilaron y se convirtieron a la cultura helenista. ¿Por qué? Porque te da mucho premio. ¿Cuál es el problema cuál es el problema? Que ellos te ofrecían mucho placer. Siempre vemos que lo que siempre vemos en otro, no quiero extender este pedacito, pero para que se entienda, que siempre el instinto del mal gana y el placer, ¿por qué? Porque el placer tiene la cualidad de pagar en efectivo y en el momento. En cambio, lo que Dios te propone y todo, te dice, mira, cuando vos haces las cosas, tal vez vas a tener un buen mundo venidero, la gente te va a querer, te va a agradecer. Siempre te da cheque a fecha. Cheque a fecha, y unos cheques en blanco que andás a saber cuándo lo cobra. Entonces es más difícil. Entonces la gente que hace, la gente que no le cuesta, dice, cash, dame cash. Menos, pero dame cash. Entonces así es como muchos se convirtieron a la cultura helenista. Después en esta cosa ya tenemos uno de los problemas grandes. ¿Qué pasó? El rey Ptolomeo, ya vamos llegando a Hanukkah, para entender cómo se llamó. El rey Ptolomeo era un rey que cuando se fueron muriendo los reyes llegó el rey Ptolomeo, que me parece que el Talmai segundo, Talmai tercero, porque se abandonaron, pero tenían nombre. ¿Qué hizo? Amaba tremendamente la sabiduría. Entonces, como amaba tremendamente la sabiduría, mandó a buscar cuáles eran las leyes de todo el mundo, de todos los países, de todos los países. Trajo en total 995 libros sobre leyes para aprender. ¿Qué dijo? Necesito 5
Me quedo con 5. necesito 5, exactamente, para hacer 1000. Entonces, ¿qué le dijeron sus ministros? Ahí en Jerusalén hay 5 libros escritos por Moshe que lo escribió por Dios. Esos son los 5 que necesitas. Ah, 5 libros escritos por Dios. Con esos 5 me alcanza, dijo, como dijiste vos. Con esos 5 me alcanza. ¿Qué hizo? Mandó a buscar el Humash. Mandó a buscar los libros, mandó a buscar. ¿Qué pasó? Cuando fue a Jerusalén le dijeron, Disculpame, pero no. disculpame, pero no se puede traducir, porque había que traducirlo al griego. Esa época no. No se puede traducir. Entonces, ¿qué pasó? Pero era rey. Entonces tampoco se podía decirle no. ¿Qué hicieron? Le dieron, traen los jamín que le dieron el Sefer Ayashar. Sefer Ayashar es un libro que trae muchísimos midrashim. Midrashim son explicaciones, explico cómo suena un montón de cosas. No le dijeron te doy el Sefer Ayashar. Dijo, toma, acá tenés. Ah, acá tenés, toma, llévalo. Él estaba muy contento, se puso a ver. ¿Ese es un griego? No sabría decirte. Sí, por ahí son muchos midrashim. Tal vez no se consigue, no sé si se consigue el Sefer Ayashar, pero tal vez se consigue. Midrashim se consigue. No te quiero decir ni que sí que no, no sé. No quiero nada, no sé. Habría que preguntarnos. Tal vez se consigue. Pero ¿qué hizo a él? Le encantó, pero se enteró que lo habían engañado. Entonces dijo, si esto me encantó y no me quisieron dar lo otro va a ser mejor. Lo otro se consigue. Entonces, ¿qué dijo? Ustedes me engañaron, ahora van a ver. ¿Qué hizo? Agarró, mandó montones de regalos al Betamigdash y al Templo de Jerusalén. En ese tiempo ya no estaba Shimon HaTzadik. Mandó, ¿y qué le dijo? Me gustaría hacerle varias preguntas a 72 sabios, 72 rabinos. No, sí, le dijo, 72 sabios, 72 rabinos me pueden mandar. No dijo para qué los quería. Lo otro con los regalos, el rey le mandó. Cuando le mandó, ¿qué hizo? Los agarró uno por uno, los separó en 72 lugares. Algunos dicen 72 casas, otros dicen 72 islas. Son varias explicaciones. Y dijo, me tienen que traducirla. Ahí no tenía ninguna posibilidad. Y con 72 seguro que si uno me quiere hacerla, no se me da cuenta. Dice que fue el milagro tan grande. Que hubo una palabra que la cambiaron todo. Hubo varias cosas que cambiaron. La palabra más famosa que cambiaron fue Bereshit bara Elohim. Eso fue lo que, para que ellos no digan que para que no digan que hay un Dios que se llama Bará, que construyó. ¿Cómo es bien? Ahora no hay un Dios. ¿Cómo es que dice? ¿Vos te acordás cómo es? Que dice. Bueno, la cosa que dio vuelta para que ellos no. Que Bereshit bara Elohim, cómo cambiaron para explicar, para que ellos, cuando cambiaron. Claro, Dios creó el comienzo. Ahí pusieron para que no crean que como que el comienzo era un Dios que creó a Elohim. Ah, está. Ahí está. Tendría que anotar esa parte. Bien. Llegaste a la parte de los 72 ceros que fueron. Bueno, a cada sabio le dieron la Torá y dijeron traducirme esto al griego. Al griego, que era el idioma. Pero cuando empezaron a traducir, hubo una palabra, o sea, cuando le dijeron que lo traduzcan, tenían que ser lo más fiel posible